Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa do Sesc Ideias. Informamos que, excepcionalmente, essa live será conduzida em espanhol e, posteriormente, editada com recursos de acessibilidade e legenda em português e seguirá disponível aqui em nosso canal. As perguntas podem ser feitas através do chat e serão repassadas à moderadora desta conversa. O encontro de hoje se dá no contexto do mês da mobilidade urbana. No Brasil, transita atualmente o projeto de lei 2.789, articulado por organizações da sociedade civil, com o objetivo principal de reduzir os riscos no trânsito e promover um ambiente mais seguro. Para maiores informações sobre o texto do projeto e a cartilha explicativa, acessem transitandopelavida.org.br. Para apresentar um panorama do tema com um recorte sul-americano, conversaremos com a subsecretária de Planejamento da Mobilidade de Buenos Aires, Lucila Capelli, e Juan Vacas, subsecretário de Paisagem Urbana também da cidade de Buenos Aires, que serão melhor apresentados pela mediadora deste encontro, Letícia Sabino. Letícia é fundadora e diretora do Instituto Caminhabilidade, mestre em Planejamento de Cidade e Design Urbano pela University College London, administradora de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-graduação em Economia Criativa e Cidades Criativas. Passo a palavra para Letícia e desejo a todos vocês um ótimo encontro. Obrigada, Sabrina. Obrigada a todas e todos que nos assistem. Primeiramente, queria agradecer ao Sesc por essa oportunidade, por a gente ter uma conversa que é tão importante nesse momento, esse mês em que nós, de organizações, né, que atuam para melhorar a mobilidade nas cidades brasileiras, costuma dialogar, refletir, promover políticas nesse sentido. E aí também agradecer muito a presença da Lucila e do Juan, que eu vou apresentar daqui a pouco, por estarem aqui para essa conversa. Bom, eu já fui, né, apresentada aí pela Sabrina, mas só para contar, o Instituto Caminhabilidade, a organização que eu coordeno, a gente atua há 11 anos na construção de cidades em que o caminhar e as pessoas sejam a prioridade. E a gente atua isso também muito baseado nas políticas nacionais que a gente tem, que já desenvolvem, né, e elencam diretrizes que o deslocamento a pé deve ser prioridade, mas também numa agenda global em que a gente vem trabalhando com questões de combate às mudanças climáticas e também a vida, né, das pessoas nas cidades, sendo o trânsito uma das principais causas, né, de morte das nossas cidades. Então, como uma grande prioridade que a gente tem que desenvolver cidades melhores para a gente viver. E nessa trajetória como organização, a gente procura muito se inspirar, encontrar exemplos em outras cidades latino-americanas, e Buenos Aires é um grande exemplo para a gente há bastante tempo e em diversos momentos. Assim, a gente se depara com planos políticos de Buenos Aires aqui na nossa região, que mostram alguns caminhos de como a gente ter cidades que são melhores para as pessoas. Então, desde o projeto do Microcentro, que eu acho que vai ser falado daqui a pouco, é um projeto que nos inspira muito. A atuação de Buenos Aires tem um recorte de perspectiva de gênero nos seus planos e vem atuando fortemente nisso, para a gente também é uma grande inspiração. E durante a pandemia, em que a gente procurou iniciativas nas cidades latino-americanas que estavam conseguindo lidar, né, com a emergência, com a urgência do contexto da pandemia, fazendo políticas rápidas para as pessoas irem em segurança para os espaços públicos, e mais uma vez a gente deparou com Buenos Aires e Bogotá, né, que são nossas cidades aí modelos, fazendo políticas nesse sentido, abrindo ruas para as pessoas. E, inclusive, mais recentemente a gente organizou a Semana do Caminhar, que é um evento que a gente organiza todo ano, esse ano com o tema de cidades de 15 minutos, e tivemos aqui uma atividade junto com o Sesc também, né, um Sesc Ideias, que eu convido todos a assistirem também. E mais uma vez nessa pesquisa sobre cidades de 15 minutos, novamente nos deparamos com Bogotá e Buenos Aires também tendo iniciativas nesse sentido. Por isso, para a gente é tão importante essa conversa. E aí eu não vou me delongar, né, nesse processo de contar dos projetos, porque a gente está aqui com os melhores representantes para fazer isso, que né, pararam ali suas agendas municipais para conseguir conversar com a gente. E para isso, a gente está aqui hoje com a Lucila Capelli, que é subsecretária de Planejamento de Mobilidade da cidade de Buenos Aires. A Lucila é cientista política pela Universidade de Buenos Aires e tem mestrado em Planejamento de Transporte e Meio Ambiente
pela University of Leeds. E ela já atuou como assessora de planejamento do ministro de Transportes da Nação, onde coordenou planos de logística, segurança viária e mudanças climáticas. E vai ter muito para agregar e contar aí da sua atuação. E a gente tem aqui também o Juan Vacas, que é subsecretário de Paisagem Urbana da cidade de Buenos Aires, arquiteto e urbanista também pela Universidade de Buenos Aires, foi conselheiro da Comissão de Planejamento Urbano, diretor-geral da Reabilitação Urbana e diretor de Patrimônio, Museus e Centro Histórico, e é diretor do Programa de Gestão Integral do Espaço Público da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Buenos Aires e membro da Comissão de Monumentos Nacionais. Então, nossa ideia aqui hoje, com eles dois, bem-vindos, bem-vindas, é que cada um deles compartilhe a sua experiência em Buenos Aires e a partir disso a gente tem uma conversa. Então eu convido todas e todos que estiverem nos escutando a fazer suas perguntas no chat, participarem. E agora eu paro de falar português também e me mudo para o espanhol para conseguir conversar aqui com o Juan e Lucila. Então, bem-vindos, bienvenida, bienvenido Juan, Lucila, a esta plática. Muchas gracias por el tiempo de ustedes y por compartir cómo están construyendo una Buenos Aires más amigable a las personas. Me gustaría empezar con Juan. Si podrías contarnos un poco cómo una subsecretaría de Paisaje Urbana, que no es lo primero que las personas piensan, ¿no? Para cambiar la movilidad también y la capacidad de la ciudad de acoger las personas caminando, pedaleando, cómo ustedes desde esa subsecretaría que piensa el paisaje de la ciudad pueden contribuir para la movilidad activa. Bueno, muchas gracias Leticia, Sabrina por la invitación y al Instituto de Movilidad también, gracias por convocarnos. El área que tengo a cargo, que es la Subsecretaría de Paisaje, es una de las áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tiene a cargo el diseño de los espacios públicos nuevos, y también su construcción, y medio de ahí surge el hecho de trabajar conjuntamente sobre todo con el área que tiene a cargo Lucila en los nuevos proyectos en las cuestiones que tienen que ver con la movilidad activa, con desincentivar el uso del auto particular y también con el trabajar siempre con el transporte público como otras agendas que usualmente tienen las ciudades ligadas a también la sustentabilidad. Nosotros usualmente hace ya varios años que la subsecretaría está acostumbrada por ahí en realidad todo el gobierno de la ciudad, a trabajar los proyectos de manera integral. Entonces, si bien siempre es un desafío para los gobiernos y las administraciones públicas trabajar en conjunto con áreas que quizá tienen distintas competencias, me parece que la experiencia de Buenos Aires, sobre todo hoy mencionaban el plan microcentro como es una experiencia que ya tiene varios años, pero que sirvió como ejercicio grande para que áreas de transporte, de desarrollo urbano, de espacio público, de cultura también, tuvieran una visión integral y coordinada desde el gobierno. Y es este área que les tocó coordinar por ahí acciones más puntuales de otras áreas. Entonces, venimos un poco de ese know-how. Hoy en día hay competencias que nosotros tenemos que hemos ido construyendo en función de ser un área que el paisaje urbano nosotros lo entendemos no solo digo, si bien tenemos las competencias, por ejemplo, de la publicidad de la ciudad, tenemos el mantenimiento de ciertos espacios verdes de la ciudad, pero también los proyectos. Creo que lo más interesante es intentar siempre tener como una visión general e integral respecto de cómo viven las personas en el espacio público, ¿no? También, digo, otra de las cosas que tenemos, por ejemplo, son las ferias que suceden en el espacio público, los eventos que suceden en el espacio público. Entonces, tenemos un poco el hardware y la cosa más soft de lo que pasa en el espacio público, pero de ahí
el que sea esta subsecretaría, por ahí que no es el paisaje urbano, es entendido más como la integralidad, y también porque nos ha tocado trabajar muchas veces en áreas históricas de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces también ahí hay otra lectura que hay que hacer por ahí de los espacios donde uno interviene, una lectura obviamente por el respeto, pero también por las potencialidades positivas que tiene trabajar sobre esas áreas, ¿no? Esto independientemente de la cuestión más específica de la movilidad, que obviamente es el área de Lucila, ¿no? Bueno, gracias, Juan. Te quería preguntar aún si podías contar un poco más de un proyecto que entiendo que son de las dos áreas, luego Lucila también puede complementar, pero el Parque Lineal Honorio Puyardón, que creo que es un buen ejemplo que conecta gestión vial, ¿no? De los espacios públicos viales y del diseño del espacio público. ¿Qué es ese proyecto? Porque yo conozco, pero imagino que la gente que esté escuchando no sabe qué es y cómo han manejado para hacerlo juntos. Sí, por ahí para poner un poco en contexto, los proyectos que fueron anteriores por ahí al 2020, anteriores a la pandemia, tenían un espíritu, ¿no? Incluso este muy grande que mencionábamos que tiene que ver con el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Y ya desde entonces se trabajaban proyectos que trabajaban con la cercanía, con la movilidad activa, con algo que después vino a llamarse Ciudad de los 15 minutos, ¿no? Pero, o sea, si bien esta integralidad respecto de ciertos espacios donde intervenir estaba desde antes, la pandemia lo que priorizó, o sea, lo que puso en manifiesto muy fuerte, imagino que será el caso de ustedes, pero digo, es el caso casi de todo el mundo, en Buenos Aires tuvo que ver con los espacios verdes, ¿no? O sea, no solo el espacio público como tal, porque, por ejemplo, al principio de las primeras salidas post el lockdown en Buenos Aires, bueno, en Argentina, tenían que ver con el comercio de proximidad, con las ferias que estaban en la calle, como lugares seguros para no moverse demasiado, etc. Pero enseguida apareció el tema del espacio público verde como el gran centro de la discusión respecto de cómo íbamos a salir de la pandemia. Entonces, eso de alguna manera nos hizo reenfocar un montón de proyectos a priorizar algo que quizá en otras intervenciones antes se priorizaba la movilidad, se priorizaba el uso intensivo que tenía el espacio público, y creo que ahora lo sustentable, que ya era una agenda que hace muchas décadas las ciudades venían trayendo, se repotenció por esta cuestión del uso del espacio verde, del espacio público verde. Y un poquito desde ahí donde salimos. Entonces, las estrategias nuevas tenían que ver con eso y con esto que le han puesto el nombre, que quizá quienes trabajábamos en temas urbanos hablábamos de las nuevas centralidades, el proceso de descentralización de la ciudad, no solo administrativa o política, sino también el hecho de que hubiera subcentros de cambio de modalidad de transporte, subcentros comerciales, donde estuvieran las infraestructuras culturales, sanitarias, etcétera, para no tener que por ahí tener grandes movimientos de gente por la ciudad de los 15 minutos le puso un nombre entendible para los ciudadanos a algo que hasta ahora era una discusión de urbanistas, arquitectos, etc. Entonces un poquito esto del parque lineal surge de esas cosas, ¿no? De trabajar estrategias de una escala media o grande, como es este caso, no ya no en el centro, sino también los barrios, pero priorizando muchísimo también la agenda verde de la ciudad. Incluso los conectores verdes, que de alguna manera es esto, estaban ya en las normativas de la ciudad, pero nunca se habían materializado como tales. Digo, estaban nombrados incluso en normativas ya desde antes del 2008, en las cuales ya incluso se nombró cuáles deberían ser,
Y de ahí que surge esta posibilidad de trabajar este proyecto. Este proyecto, Lu, cuando quieras me interrumpís, pero es un proyecto que surge en el barrio de Caballito, que es un barrio del centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, o sea, no de su centro administrativo, que ustedes saben que está tirado hacia el río, sino en el centro geográfico de la ciudad. Muy, muy cerca, es más, una de las puntas tiene que ver con el centro geográfico de la ciudad. Y era un proyecto que surge sobre todo del análisis que hace el área que tiene a cargo Lucila, en el cual ellos detectan una oportunidad y nos convocan a trabajar juntos, en el cual desarrollamos este proyecto que tiene bastante de transformación vial, o sea, es un proyecto muy jugado en ese sentido por parte del área de Lucila, y desde nuestro lado el hecho de poder aprovechar esas oportunidades para incorporar verde de una manera nueva, o sea, no es un parque en el sentido de como serían otros parques, es un conector que tiene partes que son de un uso un poco más intensivo, otras más de estar. Está incorporando en un área de la ciudad también la cuestión de biodiversidad, porque las especies nuevas que se han incorporado son especies autóctonas que empiezan a generar cierta conexión entre dos espacios verdes que ya existen a las puntas de este conector, pero básicamente es una antigua avenida, una avenida que había surgido en el siglo XIX como una conexión ferroviaria que unía dos líneas de trenes, que van hacia el norte y hacia el oeste, que era una conexión de carga y que ya en la década del 20 había dejado de funcionar y se había transformado en una avenida demasiado ancha para el uso que tiene. ¿Por qué? Porque en realidad la geometría viene de la vía, no de los autos o de las antiguas calles de Buenos Aires. Entonces ahí había una oportunidad. También tiene una situación paisajística atípica para nosotros, para los porteños, que tiene una gran curva. Esa situación en Buenos Aires, ustedes saben, quizá toda la tradición, como es la tradición latinoamericana de las ciudades de cuadrícula, que prácticamente son todas las ciudades argentinas, y bueno, Buenos Aires tiene en esta avenida esa situación particular paisajística también. Entonces un poco surge de eso, del encontrar una oportunidad y de estar en el centro de la ciudad que está teniendo en estos años un proceso de densificación muy grande. O sea, los edificios sobre esta avenida son edificios de 10, 12 pisos, o sea, es bastante alto, se está consolidando muchísimo, y bueno, entonces es acompañar un proceso de densificación con lo que ya la ciudad venía como una estrategia de calles verdes o de conectores, etcétera, en el cual se despavimenta la mitad de la avenida. No sé si Lu querés contar un poquito más desde otro lugar del mismo proyecto. Con Juan somos socios, así que en general lo que dice él está perfecto. No, la verdad que yo me sumé al gobierno de la ciudad en diciembre de 2019, antes de la pandemia. Lo conocí a Juan unos meses antes de que empiece la pandemia o unas semanas antes, cuando me presentó el proyecto de casco histórico y quería sacar 7 líneas de colectivo, eran, de esa zona, y bueno, otro lo hubiese echado de la oficina, pero a mí me pareció interesante. Ya nos habían echado varias veces de esas mismas oficinas. A mí me pareció interesante el proyecto, y a las pocas semanas empezó la pandemia y ambas áreas, por un tema obviamente de la emergencia, la movilidad, o sea, para los profesionales de la movilidad, fue un momento donde la caja de herramientas que teníamos no servía para nada, porque la gente no se movía, pero se tenían que mover ciertas personas sí, pero ciertas personas no, y el transporte masivo, que está diseñado para llevar a mucha gente en poco espacio, entró en jaque por un tema sanitario, con lo cual nos vimos también obligados a promover la movilidad individual, tanto motorizada como
como activa. Entonces, bueno, nuestro paradigma se puso en jaque. Ahora muchos se olvidan, pero eso fue hace 2 años que tuvimos que repensar todo. Repensamos la operación del subte, trabajamos para acompañar la operación de colectivos y trenes. Y en ese proceso que cuenta Juan, tuvimos en un momento intervenciones de emergencia para ampliar las veredas, para que la gente pudiese mantener la distancia social, y en ese increyendo de medidas, Honorio Pueyrredón es un proyecto muy ambicioso, para mí de las cosas más ambiciosas que ha hecho la ciudad en los últimos años, en línea con las transformaciones urbanas que estamos viendo en otras ciudades, pero sí, muy ambicioso. Como contó Juan, la propuesta fue trabajar en las zonas donde había menor espacios verdes, ampliándolos de una manera rápida, no sencilla, pero rápida, y en ese sentido la vialidad era bueno, era la primera en la lista. Entonces, nosotros teníamos la zona donde empieza el parque, es un distribuidor vial muy importante, donde confluyen distintos flujos de distintas avenidas, y nosotros lo teníamos en la mira hace tiempo porque es un lugar bastante hostil, muy hostil para el peatón, es casi... requiere mucho tiempo y mucha atención poder cruzar de una punta a la otra con la atención necesaria, y era un punto neurálgico de la ciudad, pero que desde el diseño de movilidad había quedado vetusto. Entonces, esa búsqueda a nosotros, el equipo de movilidad, nos llevó a ver mucho esa zona, y cuando nos empezaron a pedir, bueno, ¿dónde podemos hacer? Encontramos que, como explicó Juan muy bien, y no tengo más nada que decir, por las características de esa avenida, era el lugar ideal para hacerlo, con un grado donde había un impacto obviamente en el tránsito, que se podía en parte mitigar, pero en gran parte absorber por las otras vialidades disponibles. Y obviamente no deja de ser una política de desincentivo del uso del auto, ¿no? Y bueno, transitamos ese proceso donde también nosotros no sabemos de diseño de parques y espacios públicos, entonces en un ida y vuelta técnico donde al principio pensamos que la avenida, que era de 2 sentidos, podía mantenerlos en menos espacio, concluimos que lo mejor era levantar todo un sentido para que el parque tuviese el suficientemente espacio para hacer un parque y no terminar siendo... un cantero, le diríamos acá, o un bulevar. Y nada, la verdad que el ida y vuelta técnico fue muy virtuoso. El proyecto quedó espectacular, no está terminado, pero las cuadras que está, a mí me parece conmovedor como quedó, y eso igual no deja de generar aún muchísima resistencia de los vecinos, estos procesos, en parte de vecinos genuinos, en parte también después de la política, de la que somos todos parte, pero el fenómeno de Not in My Backyard es un fenómeno global, y que también no solo incluye, nosotros lo vivimos mucho por lo que es las ciclovías, pero también hemos aprendido que incluye también a los parques. Es un nuevo aprendizaje, y a la gente, o al general, a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, no les gusta perder espacio de estacionamiento enfrente de sus hogares, y ven la pérdida de vialidades para los autos como una amenaza. Entonces, bueno, más allá que eso signifique tener un parque lineal y mejorar enormemente las condiciones del entorno y del espacio público. Pero yo creo que el saldo es positivo, más allá que el pobre que tiene que hacer la obra es Juan, y es el que tiene que estar lidiando con una obra que tiene demandas judiciales y un montón de inconvenientes. Como yo no la tengo que lidiar y la voy a ver de vez en cuando, creo que es un proceso que vale la pena.
Es muy interesante escucharles. Yo creo que dos cosas me llamaron mucho la atención. La primera es que contaron eso, que Juan vino con la propuesta, ¿no? Y con la provocación a quienes también tienen la responsabilidad sobre el espacio vial y que ustedes lograron corresponder y hacer eso juntos, porque creo que es algo que en los gobiernos, en las ciudades brasileñas, lo vemos un poco más difícil y con menos cooperación y más segregación entre las secretarías, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención que lograron hacer eso y que Juan siguió insistiendo hasta que alguien dijera, sí, vamos a hacerlo. Creo que también es un momento por la persona, pero también un momento histórico, porque Lucila también, tú dijiste del fenómeno, ¿no? Que fue el cambio de la ciudad en la pandemia. Y quería entender que ahora ya estamos en un momento post pandemia, si desde la perspectiva de ustedes allá en Buenos Aires, la ciudad ha logrado mantener políticas y esa perspectiva centrada en la movilidad activa, aún después del contexto de la pandemia y cómo lo han logrado hacer. Y creo que la otra cosa que ha llamado la atención es eso de que hicieron una calle que se volvió un parque, ¿no? Entonces, creo que es algo que siempre decimos mucho como organización, que defendemos que todas las calles fueran más plazas que calles, ¿no? Que pudiéramos imaginar más como espacios verdes y de permanencia y para niños y niñas. Y cuando veo el proyecto de ustedes fue como la concretización de eso, ¿no? Como si fuera un sueño, pero en una parte, ¿no? De la ciudad y con muchas críticas también. Entonces también quería escuchar de ustedes si hay una perspectiva de hacer de eso algún tipo de política pública que se pueda transformar otras calles en ese sentido y que incluso ustedes han dicho de los vecinos que no les gustó, pero siempre pensamos que hay vecinos o personas que sí les puede gustar e incluso pueden pedir si puede pasar algún cambio parecido en sus calles o en su barrio, y entonces también quiere escuchar qué ustedes piensan de eso, si eso empieza a ser como una demanda de la población, si lograrían atenderlo, si ya pensaron como un programa hacer algo en ese sentido. Todo lo que nosotros estamos haciendo ahora es parte de un programa. Juan, desde el área Juan se lidera el programa Calles Verdes, donde Honorio Pueyrredón es una calle más, obviamente es la que desborda, es un parque, tiene casi 1 kilómetro de extensión, y la política pública de prioridad peatón es una política. Nosotros ayer presentamos el Plan de Movilidad Sustentable 2030 y recordamos estos 16 años que llevamos administrando la movilidad de la ciudad, y es un plan que tiene como casi 16 años, ¿no? Que empezó con el microcentro, donde Juan también estuvo, se extendió casco histórico, se extendió los barrios con las calles verdes, y no tengo dudas de que con la potencia que la coyuntura lo permita, va a seguir en general. Nosotros trabajamos con políticas a largo plazo. Nosotros tenemos un plan que se llama Va Camina, que se llama Buenos Aires Camina, que va totalmente de la mano de lo que en el área de Juan también están viendo, y nosotros lo vemos desde el punto de vista de la movilidad, y es un ejercicio más teórico, porque luego la intervención física depende un poco más también de la interacción con Juan y con otras áreas de gobierno, pero que lo que busca es, Buenos Aires, gracias a los padres fundadores, es una ciudad muy caminable, obviamente también gracias a sus características climáticas y demás, pero lo que busca es generar una red de caminabilidad, como nosotros armamos una red de ciclovías, bueno, lograr lo mismo, una red de caminabilidad en todos los barrios de la ciudad, mejorando la infraestructura y las condiciones. Hay mucha infraestructura, también hay mucho de entorno, de seguridad ciudadana, que también a ustedes les debe pasar, ¿no? La seguridad ciudadana es algo muy importante para estos procesos de movilidad activa, que obviamente también estos procesos de movilidad activa también mejoran mucho las condiciones, pero con lo cual
nada, el paso es muy firme y sí, hay mucha oposición, hay mucha gente que le gusta y hay momentos en donde hay más oposición y hay momentos donde hay más gente que le gusta y son también fluctuaciones de políticas del entorno. Nosotros acá en Argentina estamos hace muchos años con problemas macroeconómicos bastante complejos, entonces, bueno, por ahí ahora no es el gran tema la caminabilidad, porque hay mucha inflación, pero probablemente cuando los temas vuelvan a ser un poco más normales, esta agenda va a tomar va a seguir, digamos, teniendo esa potencia. Lucila, No sé si solo le te cedo la quería palabra a pedir. Juan para que, viste que estamos Sí. como... No, a mí un poco completando eso y en lo que preguntabas, digo, hay una agenda que se llama Calles Verdes, que tiene que ver con un proyecto de espacios más chicos, de cercanía, verdes, que tienden a la despavimentación, o sea, sacar pavimento. Imagino que los números por allá serán los mismos, pero Buenos Aires, alrededor del 40% es espacio público, ¿no?, de su suelo urbano, y de ese 40, el 33, más o menos un tercio, son las calzadas, o sea, las calles. Por lo cual, digo, si uno quiere generar mayor espacio verde absorbente, ahí está un poco el dónde están esos metros para ir a buscarlos, ¿no? Digo, pensando en las agendas sustentables de las ciudades. Entonces, eso en distintas escalas, algunas más grandes como el primer caso que contamos y otras más chicas, por ahí las calles verdes suelen tener 2 cuadras, 1 cuadra, entonces en eso, ahí está la estrategia. Esa estrategia se cruzó con el mapa de dónde hay mayores déficits de espacios verdes, ¿no? O dónde podíamos, generando esas calles, ampliar algún espacio verde que era medio chico, hacerlo un poco más grande. Eso ya estamos terminando prácticamente las últimas. Como toda la agenda de obras y de proyectos de la Ciudad de Buenos Aires, sufrió un parate durante la pandemia, pero no nos hicieron menos obras, sino que las que teníamos que hacer nos las hicieron hacer en menos tiempo. Entonces ahora estamos ya terminando todas las que se hicieron de estas 40 calles que estamos terminando, que se denominan calles verdes. Y también ahí se cruza con otra cosa, que es cuando nosotros hicimos el microcentro, sobre todo el mayor cambio fue entre el 2011 y el 2015, cuando se hizo esa obra, que se hicieron un montón de peatonalizaciones de calles, bicisendas, se mejoraron las peatonales que ya había, las históricas peatonales que había en el centro, o se mejoraron las avenidas que cruzaban el centro, ¿no? Obviamente toda esta peatonalidad tuvo que ver fundamentalmente con el uso del microcentro, pero sobre todo con una herramienta que la incorporación del Metrobús de la 9 de julio y después el Metrobús del Bajo, que son los dos que de alguna manera sirven al área peatonal, nos permitió hacer eso, ¿no? Y redistribuir los colectivos a esos sistemas. Pero cuando se hizo eso, ya hace un par de años, no había una priorización porque la intervención sea verde o sustentable. Y cuando volvimos a un proyecto que había quedado en el tintero de algunas calles que no se habían ejecutado y se repensaron en otra clave, o sea, se repensaron verdes. Entonces, hay en el microcentro algunas calles que incluso una que se terminó hace una semana, que tiene otra lógica, o sea, no solo prioriza al peatón, no solo desincentiva el transporte
de vehículos privados, sino que también incorpora mucha superficie verde y arbolado en un lugar en el cual no hay mucho y que está siendo estudiado y por parte del gobierno de la ciudad como un lugar que debería apuntar a ser más residencial de lo que fue antes. Entonces, tener una agenda verde para esas calles nos ayuda. Pero probablemente si esas calles hubieran sido hechas hace 10 años, hubiera sido otro, y hoy en día tanto está la peatonabilidad del área como también que sean más sustentables y que ayuden a esta idea de ciudad de 15 minutos en un área de la ciudad que quiere transformarse en residencial. Muy bien, me parece súper interesante eso de que estén conectando la movilidad y las áreas verdes, incluso porque hablamos mucho, ¿no?, del cambio climático, además de la permanencia en el espacio público, de la seguridad y todos esos temas. Pero solo les quería pedir, no sé si Lucila o Juan, ¿quién puede explicar qué es el microcentro? Porque hemos mencionado muchas veces, pero nadie ha explicado exactamente qué es el Juan es la microcentro. mejor persona para explicártelo. Okay, como buen profesor Juan, universitario. ¿puedes explicar qué es el microcentro para...? Vos asistime si querés, Lu. No, el microcentro fue un plan que se estudió, incluso parte del equipo con el que trabaja Lu trabajó en ese proyecto. Es un proyecto que se estudió en 2010, 2011 más o menos, que ya venía con algunas premisas que estaban en las legislaciones viejas de que el área central de Buenos Aires, el área administrativa, financiera, simbólica, cultural de Buenos Aires, que está cercana a la Plaza de Mayo, sobre todo, el sector sobre todo más hacia el norte de la Plaza de Mayo, donde está la Casa Rosada, fuera más peatonal. Eso también había una oportunidad porque el microcentro es una de las áreas más servidas por transporte público de toda la ciudad. Tiene prácticamente todas las líneas de subterráneo, llegan hasta ahí. Muy cercano está, o sea, en el límite del microcentro prácticamente están las 3 estaciones de trenes de las líneas que van hacia el norte, y no muy lejos están las otras 2 grandes estaciones de Constitución y 11, que están conectadas por subte con ese área. Tiene la 9 de julio muy cercana como uno de sus límites, y bueno, entonces ese área también estaba haciendo con un proceso que después de la pandemia volvió a acelerarse, que era que las empresas estaban empezando a dejar el área, también por las características que no eran muy amables para las personas que iban a trabajar a ese lugar, ¿no? Es el distrito financiero, administrativo, institucional de la ciudad y del país. O sea, ustedes saben que a la ciudad de Buenos Aires tiene un poco más de 3 millones de habitantes, pero que por lo menos hasta antes de la pandemia, todos los días de la semana, los días laborables, entraban 3 millones a la ciudad, o sea que se duplica su población, y casi 1 millón de esas personas entraban al área central de la ciudad. Entonces era un área que con los autos, los colectivos yendo por las calles chicas, etcétera, la verdad que era bastante hostil. Y bueno, surge este proyecto de peatonalizar. Sobre todo lo que tuvo de desafío es que prácticamente casi todo el área del microcentro se peatonalizó en obras muy grandes en menos de 4 años, ¿no? Entonces, ese fue como el desafío y la gran transformación. En ese sentido, con algo que mencionaba Lu, está bueno pensarlo porque una de las batallas más grandes que hubo que dar era el que las personas no fueran al centro en automóvil particular, sino que usaran el transporte público, que fue una gran batalla cultural en esos años, muy, muy grande. Era medio impensado decirle a un gerente de un banco que se tenía que tomar el subte para ir ahí o que tenía que ir con alguien más, etc. Finalmente se logró, a costa de mucho control, de la modificación física de las calles, del sostener la política pública
a pesar de las críticas que había. Lamentablemente, esa tendencia, que es lo que mencionaba Lu antes, se rompió con la pandemia porque no se podía usar el transporte público. Entonces, mucha gente volvió al centro en auto particular. Hoy en día, el modelo de trabajo del centro cambió muchísimo. ¿Por qué? Porque mucho de lo que era el stock que tiene de edificios eran oficinas. Grandes bancos, entidades financieras, servicios. Y bueno, y todo eso cambió con esto que estamos nosotros ahora, ¿no? El teletrabajo, por eso es que la ciudad hoy en día está pensando en una nueva estrategia para ese mismo lugar, porque también en términos económicos, en términos simbólicos, que a la ciudad se le caiga el área central es un error, digo. ¿Por qué desaprovechar una de las áreas más servidas del país? Entonces, es ahí que se está buscando con cierto perfil que se vuelva más residencial. Probablemente, como lo fue el plan microcentro, esto tenga que ser también una experiencia que va a llevar su tiempo y que tenga que ser sostenida por todos o sea, por todos quienes intervenimos en la cosa pública. Lo cual es bastante positivo porque prácticamente todos los candidatos, o por lo menos aquellos candidatos que tienen más chance de seguir como jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, apoyan la idea de la transformación hacia algo más residencial del área del microcentro de Buenos Aires. Obviamente con un perfil específico, probablemente público más joven, probablemente adultos mayores, porque también es lo que, por el tipo de unidades que hay, por la no necesidad de tener un auto particular, por la gran oferta cultural que tiene el área. El área es el área donde está la Avenida Corriente, que es el área de la calle de los teatros, es donde están los bares notables de la ciudad, donde se mueve el turismo. Entonces, es como Buenos Aires ahora apunta. Y mucho de la infraestructura que se había desarrollado para esto de las oficinas, etcétera, es un potencial que tiene hoy en día el área. Un área más caminable, un área más amena, un área donde las veredas tienen un tamaño que pueden tener mesas y sillas, donde, digo, todas esas cosas que por ahí se pensaron para otra realidad, pero que ahora son algo que puede ayudar a que el área se transforme si mantenemos una política pública sostenida. No sé, Lucy. Bien. Creo que ese tema del centro también está muy central ahora en Brasil. Creo que en todas las ciudades, justo de hecho por la discusión también de la proximidad, porque tenemos mucho esos perfiles, ¿no? En Latinoamérica, que los centros de la ciudad tiene mucho equipamiento, todo, pero viven muy pocas personas todavía. Pero aquí hay mucha discusión y mucha lucha, de hecho, por eso la discusión de que se construyan viviendas sociales, porque son justo las personas que no logran vivir en los centros de las ciudades porque son muy caros, y por eso, si quieren no traer nueva población en ese lugar, se habla mucho de la construcción de las viviendas sociales, porque hay una lucha por vivienda muy fuerte en las ciudades brasileñas. Quería aprovechar eso para preguntar cómo es la interacción con los movimientos sociales, la sociedad civil, para hacer esos cambios en la ciudad, si ustedes tienen apoyo de los movimientos ciclistas, de la lucha por viviendas, si están con esa agenda más alineada, y se pueden decir cómo es esa relación con la sociedad civil. Y de ahí también, ¿qué recomendaciones tendrían, ¿no?, a la gente que gestiona ciudades en Brasil para poder hacer el tipo de políticas que ustedes están mencionando? En lo que se refiere a la agenda de movilidad, que en parte Juan con el ejemplo del microcentro la fue relatando, tiene priorización del transporte público, promoción de la movilidad activa, desincentivo del uso del auto. La verdad es que por lo menos en Buenos Aires no existe un colectivo que apoye estas medidas con mucha fuerza.
si bien hay algunos grupos de ambientalistas y demás, es importante aclarar que esta transformación enorme del espacio público y de la ciudad la hizo por 16 años un gobierno de centro derecha en Buenos Aires. Es algo como yo recibo intelectuales y investigadores de universidades europeas y llegan acá y no pueden creer que esta transformación, nosotros, por ejemplo, el Parque Honorio Pueyrredón, la principal oposición la tuvo la izquierda, o la centroizquierda, no sé bien qué es, porque estábamos sacando lugares de estacionamiento. Pero, entonces, genera también estas contradicciones, donde los ciclistas por ahí no nos votan, pero los 300 kilómetros de red de ciclovía le hicimos nosotros. Sobre todo porque somos parte de un espacio que cree que hay que hacer lo que hay que hacer, y que a veces hacer lo que hay que hacer escapa un poco de las discusiones ideológicas. En un momento donde los populismos te toman la agenda, nosotros siempre preferimos hacer lo que hace mejor el conjunto, y muchas veces esas agendas van en línea con lo que nosotros estamos acá defendiendo. Entonces, tenemos obviamente lo que sí encontramos es apoyo, y Juan te lo va a poder contar mejor, de grupos de vecinos o grupos de comerciantes. Entonces, por ejemplo, hubo procesos, nosotros con los BRTs, los metrobuses, los comerciantes de las avenidas, al principio estaban en contra, y en la mayoría de los casos hoy están a favor, y hemos generado vínculos muy estrechos porque hemos podido acompañar el reordenamiento del tránsito. Lo mismo nos ha pasado con todas las obras. Juan también fue protagonista, yo no, de lo que es Corrientes Peatonal. Esa es una obra muy importante, que en la principal avenida de atracción de teatros y de gastronomía de Buenos Aires, que es Corrientes, una avenida con cual les puedo contar la historia desde el siglo pasado de la avenida Corrientes, yo no. Se tomó la decisión hace más de 4 años de cambiarle la estructura a la avenida, y que una parte de esa avenida pueda volverse peatonal a partir de las 7 de la tarde, para el disfrute, y que todos puedan caminar más cómodos y disfrutar, porque si no, desbordaba de gente las veredas de Corrientes, que ya habían sido agrandadas unos años antes. Entonces, esos procesos yo no lo viví, y Juan lo puede contar mejor, pero fue un proceso que al principio generó mucha conversación negativa, pero que luego generó grandes beneficios para los empresarios del teatro, para los gastronómicos, para la gente, para los vecinos, y hoy es una marca registrada de la ciudad. Entonces, en general los procesos son muy difíciles, no son aptos para todo el mundo. Hay que tener mucha convicción, y nosotros también lo que hacemos mucho es mucha participación ciudadana. Nos juntamos, aunque la primera vez nos insultan, la segunda vez nos escuchan, y bueno, también porque nosotros tenemos razones por las que los hacemos, y son razones genuinas y razones muy basadas en política pública. No es que estamos haciendo una calle, digamos, Honorio Pueyrredón no lo elegimos porque tenía un interés electoral en esa zona de la ciudad, lo elegimos porque esa zona de la ciudad necesitaba espacios verdes, y porque ahí se podía hacer, y porque creemos que es lo que hay que hacer. Entonces, ese espíritu es un poco el que nos lleva, y después la sociedad civil acompaña, pero a veces no es justamente los sectores más afines a nosotros. Sí, hay un tema que mencionabas también respecto de vivienda social. No es algo que en estas intervenciones, particularmente la del microcentro, tenga. Sí hay dos cosas a tener en cuenta. Hay un gran programa de vivienda social enorme en uno de los límites del microcentro, que es el barrio 31, probablemente de las inversiones más grandes que haya hecho la ciudad
en obra pública, seguramente la más grande. Y sí lo que hay es un programa de subvención de alquileres para el área central. ¿Por qué? Porque también el área central lo que tiene es que no hay muchas oportunidades, o sea, el stock edilicio ya está construido, no hay muchas oportunidades de construir algo nuevo. Y es por eso que es un desafío, porque ya hay stock edilicio que no se puede caer. También pensando un poco en eso, hicimos el plan de casco histórico, también tenía que ver con eso, con sostener un área que tiene prácticamente la misma cantidad de servicios o una situación muy similar al microcentro y que también puede estar teniendo un proceso que está bueno ir corrigiendo, ¿no? O sea, pero no tanto porque haya vivienda de interés social desde el punto de vista de la construcción, sino este programa son varios programas en conjunto. O sea, uno es de alquileres, otro tiene que ver con la normativa que rige esos edificios para poder adaptarlos como vivienda, que muchas veces era más rígida y no permitía, y ahora es un poquito más laxa, y con una política de incentivos fiscales para empresas que se encarguen de hacer este tipo de obras de adaptación de edificios a un uso residencial. Entonces, medio que la estrategia va por ahí. Sí hay una política de construcción de viviendas, pero no es sobre el microcentro, sino en uno de sus límites, en el límite norte, pasando Retiro. Juan, y desde tu perspectiva, eso de la participación social, también en los proyectos que has participado, ¿cómo fue? Si puedes contarnos, y si algún proyecto que ustedes han generado, de hecho, ha sido propuesto por la sociedad civil y ustedes solo acogieron, si tienen algún caso así también para compartir con nosotros. Buenos Aires tiene una población muy cívicamente activa. O sea, tiene una población muy culta, tiene una población instruida y tiene, sobre todo, también hay algunos barrios que tienen mayor participación política que otros. Entonces uno siempre tiene que estar trabajando con quienes puedan llegar a ser los interlocutores de eso, ¿no? Asociaciones, personajes reconocidos de la sociedad civil, agrupaciones políticas. A veces es más fácil, a veces menos, a veces está más institucionalizado y va por caminos más administrativamente determinados, y a veces cuesta encontrar con quién es el interlocutor, ¿no? Hemos tenido procesos participativos para la mayoría de los proyectos. Muchos de ellos, de los proyectos también surgen, ya se habían planteado por ahí en algunas normativas, ya estaban en algunas leyes, entonces tampoco es que estamos haciendo como, o sea, no es que estamos haciendo como necesitando un andamiaje legal muy, muy nuevo como para lograr, qué sé yo, ciertas cosas. Pero sí, lo que también es muy lindo es, digo, hay veces que estos proyectos que surgen de investigar o las posibilidades que hay en un área que tienen mucha resistencia, cuando terminan finalmente apropiados por la gente, ¿no? Digo, incluso en Honorio Pueyrredón, que hablábamos al principio, no sé, ahora hay un par de lugares donde vive gente de la tercera edad, o sea, un par de geriátricos, escuelas, y que se apropien de eso es como, digo, porque a veces uno lo piensa desde cierto lugar, sabe más o menos cómo podría llegar a funcionar, pero es muy lindo. Y un proceso similar nos está empezando a pasar en las primeras intervenciones que hemos hecho buscando la residencialización del microcentro. Ay, muy interesante. Nosotros acá en Brasil organizamos un premio que se llama Premio Ciudad Caminable,
que invitamos a la gente de Poder Público de todo Brasil para postular sus proyectos para ganar esa premiación o ese reconocimiento de que están haciendo algo por la caminabilidad. Y al principio, cuando hicimos la primera vez y usamos ese nombre, ¿no? Caminabilidad, nos dio un poco de miedo, como van a entender en las ciudades qué es lo que mejora la caminabilidad y se tienen proyectos específicos de eso. Y te escuchando también, y es como queríamos saber si la población pedía por caminabilidad y eso, pero es algo que no viene ese tipo de pedido, pero lo que hemos escuchado mucho de los municipios era como, por ejemplo, una ciudad que es pequeña, que todo su área central se volvió el mismo proyecto más o menos que ustedes hicieron en microcentro, como un área compartido y una gran plaza, la verdad. Y preguntamos, ¿pero cómo tuvieron la idea de hacer eso en el centro de la ciudad si nadie pedía eso exactamente? Y nos contaban cómo eso fue la forma de juntar demandas distintas. Es como las mamás pedían que los niños tuvieran espacio para jugar, había gente que pedía más árboles, había los grupos que pedían por más seguridad y había los grupos de comerciantes que pedían también mejores condiciones para vender. Y juntando todas las demandas, entendimos que un proyecto urbano de peatonalización de este área iba a responder a todas esas demandas. Entonces creo que eso es muy interesante y al final siempre traen ese resultado no planificado de la gente mayor en los espacios, de mujeres y niños que empiezan a usar la ciudad en la noche. Antes nadie planifica pensando en la noche y si tiene un espacio seguro, luego hay niños y mujeres y personas mayores en la noche también en los espacios públicos y de ahí ahora empezaron a hacer proyectos que piensan en ese público y hablan con ese público ahora que han visto ese tipo de cambio. Entonces, escuchando a ustedes, quedado un poco con eso, ¿no? Que ni siempre es como una demanda de la sociedad eso, pero responde a muchas otras problemáticas y que luego en el proceso de cambio se va conquistando grupos distintos. Creo que de ahí empiezan quizás a pedir por otros espacios después, y a estar más junto, ¿no? Con la ciudad. Y Lucía, muchas gracias por hablar de eso, de que no es ideológico, porque creo que es algo que también hablamos mucho en Brasil, porque si las políticas urbanas sostenibles se vuelven ideológicos y no para resolver las problemáticas, no hay ninguna continuidad y eso es un problema para todos. Entonces hay que tener las bases en los datos, en las directrices, en los objetivos de una ciudad sostenible. Entonces, escuchándoles pensaba en eso. Y ahora quería preguntar algo más a Lucila, a Lu, sobre cómo eres mujer y como con un área que también es bastante masculino, ¿no? El área de transporte, de movilidad, porque nosotros trabajamos también, muchas veces los líderes son hombres y tienen una perspectiva distinta y no es muy común que incluyan la perspectiva de las mujeres y de los niños y niñas. Y quería saber qué están haciendo allá en Buenos Aires para incluir esas perspectivas. Por suerte, acá en el gobierno de la ciudad hay una cultura de género muy avanzada para lo que es Argentina y es muy común, o no es muy común, pero se trabaja mucho para que haya liderazgos de mujeres. Mi jefa es mujer, la jefa de Juan también es mujer, con lo cual es un lugar de trabajo donde la perspectiva de género ha sido siempre un tema importante a tener en cuenta y también mantener la representación de las mujeres en lugares de liderazgo. Así que en ese sentido es muy sano trabajar en una organización que lo ve así y que también ha podido evolucionar porque no lo era así tal vez hace 16 años, ¿no? Cuando empezó todo este proceso. Nosotros trabajamos la agenda de género en Argentina, no sé en Brasil, pero empezó a tomar más fuerza en los últimos 6, 7 años. Nosotros tenemos un plan de género y movilidad que tiene ya 4 años y estamos trabajando en el segundo plan. Lo que buscamos es, como es una agenda transversal, lo que hacemos es tener muy en claro los objetivos que tenemos que lograr y no podemos perder de vista, porque si no, en el día a día
como es algo transversal y a veces poco, digamos, no es una obra específica o no tiene un objetivo tan claro, se pierde de vista. Nosotros trabajamos específicamente mucho en mejorar los datos de movilidad de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires a través de encuestas en los barrios, también en mucha colaboración con los bancos de desarrollo que tienen esta agenda como muy ponderada. Entonces hemos hecho distintos trabajos y publicaciones. Este año presentamos todo un estudio de accesibilidad de las mujeres en los barrios populares, que son los barrios informales en la ciudad, que es donde se mezcla la variable mujer, pobreza y falta de infraestructura, y donde tenés las mayores brechas de acceso. Y en todos los procesos de urbanización nosotros hemos participado, también para que no sea simplemente un acceso a la vivienda, sino que sea también mejora la accesibilidad, tanto en la infraestructura urbana como también en la accesibilidad al transporte público, acercando servicios de transporte público en los casos que pudimos hacerlo, porque es un servicio que no depende de nosotros, depende del gobierno nacional, pero en algunos casos lo hemos logrado, mejorando la infraestructura, acercando las bicicletas también a la movilidad. Y bueno, es un tema que nos atraviesa y es muy importante. Hemos logrado, con cierta infraestructura ciclista, mejorar la participación de los viajes de las mujeres en bicicleta en la ciudad. Los viajes en bicicleta son un 70% de hombres, un 30% mujeres. Es una cifra que se repite en la región, son bastante parecidos los números. Nosotros, poniendo las ciclovías en las avenidas, hemos logrado que la relación sea 50-50, es decir, las mujeres aparecen cuando la infraestructura es más segura, en el sentido de seguridad ciudadana, ¿no? Cuando hay más luz, cuando hay más movimiento, cuando siente que están circulando por un lugar donde pasan más cosas. Entonces, eso también para nosotros es importante ir midiendo cómo distintas herramientas y proyectos van mejorando la accesibilidad de mujer, más allá que, bueno, todavía queda un camino por recorrer importante, pero creo que hemos logrado en estos años institucionalizar la perspectiva de género en todos nuestros proyectos. Tenemos guías para proyectos de transporte con perspectiva de género, digamos, todas nuestras cajas de herramientas ha pasado por un proceso de construcción, que igualmente es algo continuo, ¿no? Pero que hoy son mucho más aptas para las demandas del presente. Así que, y a Juan le encanta trabajar con mujeres, con lo cual eso siempre es siempre es muy bueno. Tengo muchas jefas y muchas abajo, así que como estoy acá en el medio solo. Pero bueno, no, y una cosa que tiene que ver un poco con el género y que algo que vos mencionabas antes respecto de que no se diseña para la noche, eso es algo que creo que las ciudades hay mucho para investigar ahí todavía. Sinceramente nosotros hemos pensado un proyecto así mucho para la noche que tenía que ver con esto de la calle, de la avenida Corrientes, que se hace peatonal a la noche y que tiene que ver con los usos de teatro, pero usualmente a uno le cuesta más pensar en la noche y recién nosotros lo estamos incorporando ahora en estas nuevas calles para el microcentro porque el tema de la noche es algo que hay que resolver ahí. Pero sí, ahí hay muchas veces, no solo en las cuestiones que mencionaba Lu respecto de género y transporte público, también la noche es un tema importante para las políticas de género, ¿no? La iluminación, qué pasa con los árboles, qué se permite ocupar y qué no de una vereda, pero bueno, nada, ahí hay para trabajar. Sí, mucho. Y ahora que mencionas, Juan, de hecho, acá que hablamos mucho trabajamos mucho con perspectiva de género y caminabilidad, uno de los temas más importantes que aparece para las mujeres de su experiencia es la visibilidad cuando están
en los espacios públicos. Y ese es un tema que siempre no sé cómo decir, hay un conflicto con la vegetación en muchos momentos, ¿sabes? Porque la vegetación, aunque tenga toda su función, que también es muy buena y que las mujeres también quieren por la sombra y todo eso, pero en la noche puede volver un elemento que hace con que ellas no sepan si hay alguien detrás, si alguien puede esconderse en ese lugar. Y lo que hablamos mucho de la perspectiva de género es que el problema es del miedo. Muchas veces no pasó nada en ese lugar nunca y ni lo va a pasar, pero si ya generó una sensación de miedo, va a hacer con que algunas personas no vayan a ese lugar. Entonces, no sé, quería saber si en esos proyectos de las calles verdes, si han logrado usar un poco de esa caja de herramientas de la perspectiva de género, si hay alguna cosa sobre la visibilidad o si van ahora a hacer algún proceso que pueden preguntar a las mujeres su experiencia en distintos horarios en esos espacios para que no haya ese conflicto. Es nuestro miedo a que una política luego ya no se continúe porque se encuentre un problema o un grupo y sí que se puede hacer todo junto, ¿no? Yo creo que, no sé si como herramientas específicas, lo que creo que tiene que ver es más que, por ejemplo, estos trabajos que menciona Lu, otros trabajos que se han hecho en otras áreas del gobierno de la ciudad respecto de género, es como que lo que hacen es más eso, una perspectiva, o sea, tener una mirada desde, que por ahí antes no se tenía. No sé si es específicamente, porque la ciudad sí tiene otros, qué sé yo, manuales mucho más duros. Imagino que, digo, o sea, el transporte, qué elementos en el espacio público, hay como que se puede decir, este sí, este no. En esto creo que todavía es más como intentar ponernos en el lugar de y pensarlo desde ahí. Sí, nosotros en las últimas, no en las últimas, en muchas también, pero digo, tiene que ver con el alumbrado a la noche, no solo con digo, en el caso de los árboles, en Buenos Aires, tipo, por ahí a veces producen sombras. En lugar del centro se habían puesto unos árboles, en la primera intervención se pusieron unos árboles que son más bien chiquitos y bajitos, y ahora o sea, los nuevos proyectos tienen árboles que son un poco más grandes por cuestiones de sustentabilidad y porque las calles son más verdes, pero también para que la copa no esté tan abajo como suelen estar en la especie que se ponía antes. Entonces, digo, es un poco de ir pensándolo desde ese lugar, que yo creo que también antes no se pensaba tanto. Hay otras cosas que después muchas veces tienen que ver con la accesibilidad, que ya no es en sí una cuestión de género, pero sí de qué sé yo, de qué es lo que pasa con los padres que van con un carrito de bebés, dónde apoya, o sea, no solo una cuestión de una persona que está en silla de ruedas, sino dónde apoya a algo una señora que viene con una cartera, digo, todas esas cuestiones que antes quizá el diseño no la tenía tan en cuenta y que cada vez nos damos cuenta cuán importantes son para un buen espacio público, ¿no? Bien, creo que ya estamos llegando al final de nuestra plática, cuando tenemos algunos minutos finales, y por eso quería que ustedes terminaran hablando de dos cosas. Una es, ¿cuál es la ciudad iba a decir del futuro, pero creo que es la ciudad de los sueños para ustedes dos? Como que sería una mejor ciudad que están proyectando hacia el futuro. Imaginan cuál sería la Buenos Aires ideal del futuro, y que creo que esa es más como utópica y así. Y luego que como ustedes están en lugares de hacer proyectos públicos, de toma de decisiones, también que eso que preguntaba un poco antes, ¿qué recomendaciones darían a personas que están en esos roles acá en Brasil también para poder
llegar a esa ciudad de los sueños, ¿no? De la utopía, de las personas, de la inclusión, de la movilidad activa, de los espacios públicos democráticos. A nosotros en transporte nos preguntan muy seguido por la ciudad del futuro, sobre todo porque hay una añoranza de que los autos van a volar solos, y viene ya desde hace décadas, ¿no? Esa cosa de, bueno, ¿cuál va a ser la movilidad del futuro? Y finalmente nosotros lo que decimos es que nos imaginamos que la movilidad del futuro se está construyendo en los andariveles del presente, ¿no? Y son un poco las líneas de trabajo que nosotros les estamos comentando, por donde creemos que va a venir, que viene el futuro, donde si es necesario radicalizar cierto tipo de intervenciones, porque si no, bueno, obviamente uno se queda a mitad de camino en algunas cuestiones, pero bueno, también hay que acompañar un poco los tiempos de sociales, políticos para esos procesos, pero creo que la dirección es la correcta. En términos de movilidad, también después se cruzan cuestiones de tecnología, o digamos, es una agenda que está atravesada por todos lados, ser una demanda derivada, y nosotros acá estamos con Juan es paisaje urbano, yo soy movilidad, pero claramente todo lo que tiene que ver con el uso del suelo, que sería como el tercer componente de este team exitoso, es claramente algo muy importante, donde todavía tenemos una oportunidad de mejora para que también estos proyectos que nosotros estamos impulsando también estén acompañados por proyectos de desarrollo urbano en esa línea, ¿no? Entonces, como que poder cubrir las tres patas de ese proceso. Y después, por último, es muy importante, nosotros que nos invitan a presentaciones, paneles, discusiones, y que ahora justo en Argentina estamos en cambio de gobierno, gobierno nacional, gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo más importante son los equipos, o sea, los equipos tanto humanos como profesionales, porque si Juan y yo no hubiésemos visto la oportunidad de trabajar en conjunto, y no hubiésemos tenido las ganas de aprender uno del otro, probablemente estos procesos nunca no suceden, es muy difícil que sucedan si no hay una voluntad conjunta. Y obviamente los liderazgos políticos, si los liderazgos políticos no acompañan y no están convencidos de que este es el camino, nosotros morimos en el intento, porque son procesos muy, muy complejos, donde nuestros equipos, le tienen que poner el cuerpo a transformaciones que suceden, digamos, cerca nuestro, ¿no? En la cana, no es que nosotros estamos en una oficina lejos, suceden aquí algunas cuadras, y aquí hay también mucha cultura de la participación, con lo cual, nada, creo que lo más importante es poder rodearse de los mejores y de los mejores líderes. No hay otra receta, me parece, que esa. Por ahí, Juan, se le ocurre algo. No, yo coincido en eso de las tres patas. Obviamente que cuando uno piensa en la ciudad del futuro, casi siempre esas imágenes utópicas por ahí del principio del siglo, siempre hay trenes volando y monorrieles que cruzan por al medio de una avenida, y entonces tiene que ver con eso. Yo creo que la mejor conexión de transporte público es como un ideal hacia dónde ir. Yo creo que también el tener más espacio verde, o sea, espacio público verde cercano está bien, intentar aprovechar todas las oportunidades que haya de eso, y por ahí tipo la conexión del transporte público con eso. Creo que la ciudad puede ser más densa si esas otras variables se mantienen, incluso las ciudades como Buenos Aires. Me preocupa por ahí el sprawl urbano, tipo esa dispersión que pasa mucho en nuestros países latinoamericanos, sobre todo también porque está asociado a una gran desigualdad, ¿no? Tipo, nosotros tenemos barrios informales que se
que van colonizando el territorio alrededor de las ciudades y barrios de gente rica que van colonizando todo el territorio. O sea, digo, que me parece que ese no era el modelo de ciudad que tenía Buenos Aires hasta por ahí hace unos 50, 70 años atrás. Digo, y me parece que esos ideales de ciudad del futuro que tenía Buenos Aires en los años 20, donde toda la gente convivía, etcétera, se puede retomar, porque es su estructura urbana, por lo menos del centro así, o de la propia ciudad. Pero bueno, nada, y coincido, digo, por ahí en este momento estamos en un momento de redefiniciones o de cambios en nuestro país y nos hace pensar mucho en el rol de los líderes políticos y cómo se interrelacionan con los equipos técnicos, ¿no? Digo, tanto en un sentido como en el otro, porque también uno como técnico también tiene que saber entender la política para aprovecharla y poder llevar propuestas y saber cuándo es el momento de impulsar cosas que uno cree que pueden ser beneficiosas para, en este caso, la ciudad. Y también esta cuestión de que las ciudades, los técnicos de las ciudades y los políticos de las ciudades es diferente a cuando uno ya habla de regiones o de estados nacionales. O sea, las discusiones son, como decía Lu, enfrente de uno. Los proyectos son a un par de cuadras, digo. Entonces, es diferente la relación entre un técnico que por ahí está viendo la integración de un territorio productivo para que, ¿no?, con el, me toca trabajar sobre esto que está acá a 2 cuadras o justo enfrente de donde vive una tía mía. Pero bueno, nada, eso. Muchas gracias a los dos. Escuchando eso de los liderazgos, ¿no?, que es una de las recetas más importantes, solo me acordé también de un proyecto en que llevamos las personas que están en liderazgo a caminar en la ciudad y evaluar y decir lo que pueden hacer distinto, porque habíamos notado mucho que la gente está solo en sus oficinas, ¿no?, haciendo los planes y la política y no tenían esa vivencia en las calles. Entonces, y que los técnicos sí lo tienen. Y entonces, ¿cómo poder acercar, ¿no?, las dos visiones de una forma más empática? Pero quería agradecerles mucho por esa plática, por ese intercambio de conocimiento y de los proyectos, que sea solo la primera de muchas, porque nosotros seguimos admirando los proyectos de Buenos Aires y esperamos poder ir a visitar, de hecho, pronto, a conocer desde cerca lo que ustedes están haciendo allá. Y ahora paso la palabra a Sabrina, del CESC, para cerrar. Obrigada, queria agradecer muito a presença dos convidados, das convidadas para falar desse tema, nesse recorte sul-americano tão próximo de nós, que pode nos inspirar tanto. Agradecemos também a presença de quem acompanhou esta conversa aqui ao vivo e quem irá vê-la futuramente também, já editada e com os recursos de acessibilidade, legendas. Partilhem, mandem adiante esse vídeo que vai ficar disponível aqui no canal do Sesc São Paulo, para pessoas que tenham interesse nesse tema e para a gente seguir mobilizando para uma cidade mais segura. Pedimos que acesse o link presente na descrição do vídeo e responda ao nosso breve questionário de avaliação. Isso é super importante para a gente seguir aprimorando as práticas e os temas que trazemos para cá, para essas lives. E deixamos o convite para vocês que acompanhem a próxima mesa do Sesc Ideias no dia 26 de setembro, às 16 horas, que teremos o lançamento do e-book Gestão do Patrimônio Cultural, com a participação de Vanessa Correa, gestora cultural e comunicadora, Cleiton Ferreira, cofundador da comunidade cultural Quilombá, aqui em São Paulo, e Fernanda Vargas, técnica na área de turismo social, da Gerência de Educação para a Sustentabilidade e Cidadania do Sesc São Paulo. Esse e-book estará disponível gratuitamente, tanto no descritivo da live, quanto na biblioteca virtual do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo. Espero vê-las e vê-las em breve. Muito obrigada e uma boa tarde.